Ecuador, los pasados días 18 y 19 de octubre. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Angola, República de Benín, Burkina Faso, República de Camerún, República del Congo, República Gabonesa, República de Guinea Ecuatorial, República de Níger y la República Togolesa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores África. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió oficios con los siguientes nombramientos a favor del ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Reino de Bahrein, Sultano de Omán y la República de Yemen. Y a favor de la ciudadana Francisca Elizabeth Méndez Escobar como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en los Emiratos Árabes Unidos y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Irak. Túrnese ambos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibieron oficios de nombramientos a favor de los ciudadanos Daniel Hernández Joseph como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México de la República Helénica y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Chipre y la República de Moldova. Y Julián Ventura Valero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Túrnese los dos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente recibimos oficios de la Secretaría de Gobernación con los siguientes nombramientos. A favor de la ciudadana Martelena Federica Bárcena Coqui como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, así como gobernadora ante el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola con sede en Roma, Italia. Y a favor del ciudadano José Luis Roberto Zapata Barradas como embajador extraordinario y plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la Organización del Comercio con sede en Ginebra, Suiza. Túrnese ambos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre del 2016. Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo de pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, e información sobre la evaluación de la recaudación para el mes de octubre del 2016. Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Desarrollo Social con el que remite el informe final de la evaluación del diseño del programa E003, Servicios a Grupos con Necesidades Especiales. Remítase el informe referido a las Comisiones de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. Siguiente También asunto. de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos primera. Siguiente asunto. La colegisladora nos remitió un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 11 y 14 de la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos segunda. Pasamos al siguiente asunto. De la Cámara de Diputados nos remitió un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley de Registro Público Vehicular y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Así también se remitió de la colegisladora un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos primera. Siguiente asunto. La colegisladora nos remite un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos segunda. Pasamos al siguiente asunto. También de la Cámara de Diputados recibimos un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. Las 7 anteriores minutas proponen una modificación para que en su contenido se actualice la denominación de la Ciudad de México en lugar del Distrito Federal. En consecuencia, se hace un atento exhorto a las comisiones dictaminadoras para que, de ser posible, presenten los dictámenes correspondientes en el actual periodo. Pasamos al siguiente asunto. También de la Cámara de Diputados se remite un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 430 al Código Penal Federal en materia de usurpación de identidad. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Siguiente. Solicito a la Secretaría de cuenta con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado. Doy cuenta, señor presidente. Para los efectos de los artículos 66, inciso G y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado un proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de diciembre del año en curso. Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de diciembre de 2016. Servicios personales, 195.722.237 pesos. Servicios generales, 106.759.288 pesos. Total, 302.481.525 pesos. Es todo, presidente. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto. De no haber quien haga uso de la palabra, consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto de presupuesto para el mes de diciembre del año en curso. Quienes estén porque se apruebe, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado el presupuesto, señor presidente. Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 2016. Pasamos al siguiente asunto. Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración el informe de presupuesto del ejercicio al mes de octubre del 2016. Servicios personales, 2.378.486.405 pesos. Materiales y suministros, 59.128.644 pesos. Servicios generales, 1.358.248.544 pesos. Ayudas y subsidios, 8.751.016 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 9.520.576 pesos. Inversión pública, 6.651.694 pesos. Total, 3.820.786.879 pesos. Esto es cuánto, señor presidente. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Pasamos al apartado de presentación de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa del centenario de la creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el año 2017. Presidente, someto a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa del centenario de la creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Asimismo, en este mismo acto aprovecho para hacer referencia a diversos puntos de acuerdo por los que se exhorta a distintas dependencias de la Administración Pública Federal, tales como la Secretaría de Gobernación, Educación y Cultura, así como la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y el Servicio Postal Mexicano, para que en el ámbito de su competencia sean producidos y publicados distintos materiales audiovisuales y bibliográficos, se decrete la emisión y cancelación de estampillas postales, así como billetes de lotería respectivamente, destinados a conmemorar el centenario de la creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Ubicado en la región occidente del país, se encuentra uno de los integrantes más jóvenes de la Federación, Nayarit. En este territorio, bañado por las cálidas aguas del Pacífico y guarecido entre el caprichoso relieve de la Sierra Madre Occidental, es donde se encuentra la isla de Mezcaltitán, lugar de donde partieron las 7 tribus nahuatlacas en busca de la señal divina prometida por Quetzalcóatl, el águila devorando la serpiente para fundar la gran Tenochtitlan. Con la llegada de los españoles, resalta el arrojo del caudillo Cora, el rey Nayar, personaje el cual debe su nombre a nuestro estado, quien defendió a su pueblo de la invasión ibérica, logrando resistir a la conquista en aquellas remotas épocas. Este pedazo de nuestra patria también fue testigo de uno de los primeros levantamientos independentistas, cuando en 1801 el indio Mariano tomó las armas en la ciudad de Tepic, exigiendo el restablecimiento del imperio azteca y la salida de los españoles de nuestro país. En 1827 nace en Tepic uno de los mexicanos más reconocidos de nuestra historia, Juan Escuti, este hijo de Nayarit, uno de los 6 niños héroes que dieron su vida en defensa del castillo de Chapultepec durante la invasión norteamericana. A lo largo de la historia, no han sido pocas las y los nayaritas que han dejado su huella imborrable a lo largo del tiempo en lo universal y en nuestra patria. Sin lugar a dudas, una de esas personas imprescindibles es Amado Nervo, poeta eminente de verso suave y de prosa sencilla, nacido en un verano de 1870. Es Nervo, el ilustrísimo hijo de Nayarit, quien fue considerado el poeta mexicano más influyente del siglo XIX y cuya obra ha trascendido fronteras geográficas, lingüísticas y temporales. Murió en 1919 en la ciudad de Montevideo para el dolor del pueblo latinoamericano. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Nayarit fue el escenario de uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia nacional, Manuel Lozada, el Tigre de Álica. Lozada luchó en defensa de los intereses agrarios de los indígenas y para frenar el despojo de la tierra. En 1873 proclama el Plan Libertador de los Pueblos Unidos de Nayarit, en el que reclama el problema agrario de los indígenas y exige justicia. Nayarit también fue partícipe de los primeros movimientos obreros durante el Porfiriato, que fueron incluso anteriores a las huelgas de Cananea y de Río Blanco.
En 1894 se produjo el primer movimiento obrero en la fábrica de Bellavista, organizado por Francisca y Maclovia Quintero, Victoriana Arroyo, Adelina y Mariana Castañeda. En 1896 estalló el movimiento obrero en la fábrica de Jauja y en 1905 los hermanos Pedro Gregorio y Enrique Elías llevaron a cabo un nuevo levantamiento obrero en la fábrica textil de Bellavista. Nayarit es la tierra de origen de uno de los arquitectos más reconocidos de nuestro país en el siglo XIX, Antonio Rivas Mercado, arquitecto encargado de la realización de la columna de la Independencia aquí en la Ciudad de México, obra icónica de la identidad nacional. Dentro de sus obras destacadas se encuentra el Teatro Juárez de Guanajuato y la Hacienda de Chapingo, hoy edificio de la Universidad Agrícola con el mismo nombre. Pasada la Revolución Mexicana, ya en el año de 1917, nace junto a nuestra Carta Magna, por disposición expresa del artículo 47, el Estado libre y soberano de Nayarit. La historia de Nayarit como Estado, miembro de la Federación Mexicana, ha sido también prolija y pero muy fértil. Para principios del siglo XX, nace en la capital nayarita una de las piezas musicales más representativas del mariachi mexicano, el Son de la Negra, compuesta por Fidencio Lomelí. Es dedicada a una trabajadora de la fábrica textil de Jauja, de nombre Albina Luna Pérez. Así también, Nayarit destacó durante los 40 y los 50 como el mayor productor de grano del país, alcanzando una cifra récord de 128,000 toneladas de maíz, hecho que le valió a Nayarit el mote del granero de México. De igual forma, para los años 90, la costa norte del estado era mundialmente conocida como la Costa de Oro por su pujante economía basada en el cultivo de tabaco, siendo de los principales productores del nivel mundial. En la época moderna del estado también ha habido hombres y mujeres de letras que han trascendido a nivel internacional. Tal es el caso de Alí Chumacero, figura clave en la historia del Fondo de Cultura Económica Editorial, para el cual laboró por más de medio siglo, reconocido por haber corregido como editor el libro Pedro Páramo de Juan Rulfo. El 14 de febrero de 1964 fue elegido como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Por su trayectoria como poeta, recibió invariables premios, entre los que destacan el Premio Internacional Alfonso Reyes y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura. Actualmente Nayarit cuenta con uno de los destinos de playa más concurridos de Latinoamérica y con una de las mayores perspectivas de crecimiento del país, como es la Riviera Nayarit. Además, destaca nuestro estado por ser el principal productor de arroz del país y uno de los principales productores de mango, jamaica y caña de azúcar. El estado también cuenta con infraestructura hidroeléctrica de gran trascendencia para el país, conformado por 3 proyectos finalizados: la presa de Aguamilpa, la presa del Cajón y la presa de la Yesca. Este último se encuentra dentro de las 100 cortinas más grandes del mundo. Otro de los proyectos de infraestructura social con trascendencia e importancia a nivel nacional es el proyecto del Canal Centenario. Con una inversión aproximada de 7,400 millones de pesos, el proyecto incluye obras de drenaje parcelario, puentes, sifones, alcantarillas y nivelación de tierras, entre otras, mismas que incrementará la producción agrícola de 5 municipios por donde pasará principalmente esta magna obra. Dentro de este estado cohabitan 4 grupos étnicos originarios: huicholes, coras, tepehuanos y mexicaneros, cuya cosmovisión resistieron a los tiempos de la colonia hasta convertirse y mezclarse en un electricismo multianual
que se encuentran presentes hasta nuestros días, en una identidad que nos define y que nos ha creado en el Estado una riqueza cultural inigualable que se tiñe el paisaje social de un gran colorido en el que se mezclan por las calles el folclore de los trajes típicos, cuyas expresiones artísticas han sido adoptadas como íconos, orografías, pulseras o collares en la indumentaria diaria de los nayaritas mestizos. En el marco de la celebración del centenario de la creación del Estado de Nayarit, es realmente importante la realización de las acciones a solicitar, considerando que los elementos de difusión son necesarias para arraigar el sentido de orgullo y de pertenencia en el seno de la sociedad nayarit. Recordar es vivir, y para Nayarit celebrar el centenario de su creación es una inmejorable oportunidad para reflexionar nuestra historia y proyecto nuestro futuro, una que sea de mayores oportunidades para todos. Por sus consideraciones, compañeras y compañeros en comisiones, y desde luego en el gusto como Nayeti, igual que mis compañeras senadoras, lo ponemos a consideración como corresponde. Gracias por su confianza y por su apoyo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Felicidades, y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Tiene ahora la palabra la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 102 constitucional. Gracias, presidenta. Voy a hacer una propuesta de adición al artículo 102 de nuestra Constitución y tiene que ver con esta tarea que tenemos los legisladores en el Senado de elegir personalidades que van a estar o en los órganos constitucionales autónomos o en algunos tribunales, que me parece que es una tarea verdaderamente fundamental y que a veces atendemos a nuestra subjetividad a pesar de que queremos hacerlo lo mejor posible. Así que, y atendiendo a Confucio, que dice: arréglese al Estado como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo, es que traigo esta modificación o un apartado C, agregado al apartado C de la 102 constitucional. Todo el mundo y en general, sobre todo en los países considerados como desarrollados y los que están en vías de, México no es la excepción, pareciera no estar a discusión las ventajas y el progreso administrativo que significa que los gobiernos cuenten con los mejores perfiles en el sector público. Muestra de ello es su sólida implementación en los procesos de selección de las más altas magistraturas del Estado en una buena cantidad de países, entre los que destacan como ejemplo Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Alemania o España, tanto por el éxito alcanzado como por en algunos de ellos más de 100 años de vigencia. México enfrenta el reto de contar con servidores públicos con mayores capacidades, que conozcan las especificidades técnicas de determinados cargos sustantivos y administrativos, así como que cuenten con conocimientos y habilidades para resolver los problemas ordinarios y extraordinarios que surgen de la convivencia en la comunidad. En busca de estos beneficios es que hoy en día, entre otras estrategias, en los 5 continentes se han establecido en la administración pública sistemas de selección basados en méritos. Designar a los más altos cargos del país en función de sus méritos y profesiones, y no solo de sus méritos profesionales y no solo de sus vocaciones políticas, implica que evolucionar a un sistema político que permita dar fortaleza institucional a todos nuestros órganos es tarea de nosotros. Necesitamos dotar de mayor transparencia los procedimientos de nombramientos de todos los funcionarios de alto rango, en especial aquellos que tienen la titularidad de órganos constitucionales, pues en muchas ocasiones no deja de ser un espacio para la repartición de cuotas partidarias o pagos a veces de compromisos personales. En múltiples ocasiones, los ciudadanos y los propios aspirantes a cargos públicos nos reclaman la opacidad con que se designan desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta titulares de órganos constitucionales autónomos. Debemos legitimar nuestras decisiones con mejores argumentos que nuestro simple juicio objetivo de quienes creemos que es el mejor perfil para un determinado cargo.
No pretendo que los poderes de la Unión pierdan su capacidad soberana de decisión y designar a cargos públicos, pero sí transparentarla, profesionalizarla, guiarla y recuperar la confianza de los ciudadanos. Si queremos tener un país mejor, entonces debemos reclutar a los mejores en los cargos de decisión. Por ello, la presente iniciativa busca que la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral, de Justicia Administrativa, de Justicia Agraria, el fiscal general, el fiscal y los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos, sin menoscabo de las características y especificaciones en los procedimientos para sus nombramientos, deberán preverse en lo menos 3 criterios de evaluación, sin dejar fuera que la fama pública tiene también que ser un elemento. Primero, examen de conocimientos, cuyos resultados, atendiendo al principio de máxima publicidad, serán públicos mediante un proceso transparente donde se garantice la inmediatez de los resultados y cuyos reactivos de evaluación serán creados por instituciones educativas de educación superior, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil. Segundo, análisis curricular, donde se ponderará relacionados con la materia del cargo que se concursa, grados académicos, experiencia profesional y laboral, publicaciones, investigaciones, participación en organismos o asociaciones profesionales y sus antecedentes profesionales. 3. Comparecencia ante el órgano dictaminador, la cual será evaluada tomando en cuenta la organización en su presentación, el conocimiento del tema, material de apoyo, cierre de presentación y capacidad de respuesta en las réplicas. Nos importa mucho su fama pública. No se busca eliminar la valoración política y soberana en la designación, simplemente transparentar y ordenar nuestras decisiones. México se merece a las y los mejores profesionistas, pero no hemos determinado el método para seleccionarlos. Si el método de selección sigue teniendo el gran margen de subjetividad que aún tiene, seguirán las suspicacias y el riesgo de no haber tomado la mejor decisión. No omito señalar que los mecanismos para seleccionar a los funcionarios mencionados son muchos y muy variados. Ni en eso hemos tenido un consenso para homogeneizarlos, pensando que cada uno debe ser diferenciado, lo que posiblemente sea correcto, pero sin menoscabo de ello, de en qué órgano inicia el procedimiento y quién lo culmina hasta la designación final, debemos eliminar los márgenes de discrecionalidad y esta iniciativa plantea las líneas conductoras para ello. Mientras los titulares de los organismos públicos estén libres de señalamientos, pero sobre todo libres de compromisos políticos, serán verdaderos contrapesos del poder y esa fortaleza permeará a todas las áreas de su institución. No habrá compromisos para contratar personal ni distribución de información selectiva sobre los temas que aborda, mucho menos el temor de aplicar la ley, pues su designación y permanencia estarán basadas en sus competencias profesionales y personales. Por último, me permito citar como referencia la tesis tercera, quinto A, 30A, publicada recién el viernes 11 de noviembre de 2006, donde el Tribunal Colegiado de Circuito al evaluar las razones para nombrar a un magistrado del Tribunal de Justicia de lo Administrativo de Jalisco, señala que el nombramiento de magistrados es un acto de trascendencia institucional. Por ello, para evitar su arbitrariedad, los requisitos de fundamentación y motivación deben ser reforzados. De ahí que los dictámenes legislativos deberán contener la evaluación del magistrado en la que se expliquen sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, los motivos de su nombramiento, ratificación o no. Explicación que deberá realizarse de forma personalizada e individualizada, refiriéndose a su función en el desempeño del cargo, en donde debe examinarse si fue o no apegada a los principios de eficiencia, probidad, honorabilidad, honestidad invulnerable, buena fama, ética probada y profesionalismo, lo cual puede obtenerse, por ejemplo, con los elementos siguientes: su productividad en cuanto a asuntos que le fueron turnados y resueltos, si contaba con rezago, excitativas de justicia promovidas contra su ponencia, juicios de amparo y recursos promovidos contra sus resoluciones, cuántas de las sentencias que pronunció conservaron su sentido, asistencias, licencias y faltas en el periodo que desempeñó el cargo, si hay alguna queja en su contra con motivo de su actuación como magistrado, y fama pública como funcionario
que puede respaldarse con la investigación de campo, en donde se interrogue a los abogados que litigan en ese tribunal para finalmente, con el resultado que se obtenga de todos estos datos y con una argumentación objetiva, razonable, suficientemente expresada e inclusive lógica respecto a la forma en que fueron aplicados los criterios, parámetros, procedimientos y elementos a cada caso, se sustente la decisión. ¿Cuántas veces hemos hecho lo anterior en este Senado para tomar nuestras decisiones? Evitemos futuros amparos y conflictos legales por la falta de motivación en nuestras designaciones y del resto de los poderes. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto. Al artículo único se adiciona el apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 para quedar como sigue. 102 A, B, C. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de las salas regionales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Justicia Administrativa, de Justicia Agraria, Fiscal General y titulares de órganos constitucionalmente autónomos sin menoscabo de las características y especificaciones en los procedimientos para sus nombramientos, deberán preverse al menos los siguientes criterios de evaluación. 1. Examen de conocimiento, cuyos resultados, atendiendo al principio de máxima publicidad, serán públicos mediante un proceso transparente donde se garantice la inmediatez de los resultados y cuyos reactivos de evaluación serán creados por instituciones de educación superior, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil. 2. Análisis curricular, donde se ponderarán relacionados con la materia del cargo que se concursa, grados académicos, experiencia profesional, laboral, publicaciones e investigaciones realizadas, participación en organismos o asociaciones profesionales y sus antecedentes profesionales. 3. Comparecencias de las comisiones dictaminadoras, la cual será evaluada tomando en cuenta la fama pública del aspirante, la organización en su presentación, el conocimiento del tema, material de apoyo, cierre de la presentación y capacidad de respuesta en las réplicas. La ponderación de cada etapa será proporcional y acumulativa, sirviendo de referencia para la designación de los funcionarios públicos señalados. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación del Diario Oficial y suscribe la de La Voz. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senadora. A la senadora Calderón le solicitan a algunos senadores poderse adherir a su propuesta. Le pediría que se sirva a manifestarlo y la Secretaría tome nota de quienes han señalado este interés. Muy bien. Están varios senadores del PAN y las senadoras también del PRI. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos segunda. Enseguida tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 102 constitucional. Gracias. Con su venia, Presidenta, señoras y señores. Bueno, la iniciativa que hoy pongo a consideración de ustedes para su revisión, evaluación y dictamen en las comisiones respectivas tiene que ver con seguir trabajando en esta dinámica que deriva de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio en todo el país y, por supuesto, ir logrando que lo que se vaya construyendo vaya garantizando que este nuevo sistema cumpla con el objetivo de su creación. Uno de los puntos más importantes de este sistema son los juicios orales, que tiene que ver, por cierto, con la valoración de las pruebas, de su análisis y, sobre todo, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia por los organismos jurisdiccionales. Quiero recordar de manera textual lo que Alejandro Magno González de Alba ha dicho respecto a la materia que tiene que ver con esta iniciativa. Dice, como parte fundamental del sistema acusatorio, la prueba pericial, refiriendo lo siguiente: los peritos, a diferencia de un testigo ocular, por regla general, pueden especular, ya que
su propia experiencia y especialización en la materia sobre la cual hacen una especulación, se los permite. Los peritos, sigue diciendo Alejandro Magno González de Alba, son cruciales en la investigación que dirige el Ministerio Público y en la práctica tiene mucha credibilidad en un juicio oral por ser expertos, razón por la que la contraparte debe asesorarse también de un experto en la preparación de su contrainterrogatorio a fin de poder controvertir de manera adecuada la prueba pericial ofrecida y desahogada por la otra parte. Cuando una parte presenta una prueba pericial en el juicio oral, debe asegurarse lo que el perito exprese y sea claro, concreto, pero completo, y que explique todos y cada uno de los elementos sobre su conocimiento especial en alguna de las ciencias que caracteriza, o del arte o la técnica, y que puedan estar relacionados con el caso concreto. Tiene que ver, recordar este precepto de la obra de Alejandro Magno, porque resulta que la materia que hoy estamos presentando también está inscrita en una solicitud respecto de transformar todo lo que tiene que ver con la investigación forense a partir de darle credibilidad, el resultado de sus trabajos, al tener un organismo autónomo que pueda dar esta certidumbre. Si bien hay que recordar que estamos constituyendo una institución, una fiscalía específica en el marco de la discusión de la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, esta fiscalía quedaría inscrita de aprobarse el proyecto de decreto que estamos discutiendo, quedaría integrada en el marco de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no está de más señalar que hay inquietudes que reflejan una preocupación respecto del atraso tecnológico que evidentemente tenemos en México, pero también otro elemento que es importante destacar y que tiene que ver también con la certeza, con la legitimidad, con darle confianza a quienes tienen que estar dirigiéndose en sus trabajos, en sus peritajes y finalmente en la conclusión de los mismos, para el propósito de darle certeza a la investigación, de saber, en el caso de estar frente a arrestos humanos, saber de quiénes son y cuáles fueron las características, en este caso de la materia que nos preocupa, de su desaparición. Es importante también destacar que es necesario influir en la unidad de criterios sobre la profesionalización de los distintos expertas y expertos en estas materias que tienen que ver con la investigación forense, de tal manera que necesitamos lograr un solo enfoque, una homologación de lo que se haga a nivel nacional y lo que se haga en las entidades federativas. También es necesario aquí, desde esa tribuna, volver a recordar que parte de las preocupaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de las familias de personas desaparecidas, tienen que ver mucho con la crítica respecto de la omisión, la inexperiencia, la falta de confianza, sobre todo en esta materia desde los ámbitos locales. Quiero finalmente recordar lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho al Estado mexicano a raíz de los lamentables acontecimientos acontecidos por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. En dicha recomendación, el GIEI nos dice de manera textual que es necesario contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente a nivel federal, como en los diferentes estados de la República y la Ciudad de México. Dicha entidad, nos refieren, debe contar con autonomía administrativa
y financiera sin depender de ningún organismo investigativo o judicial, dicen. Además, debe tener la capacidad técnica, científica y profesional para desarrollar sus labores, debe tener personal capacitado y contar con un trabajo diseñado con base en los protocolos internacionales y, por supuesto, cumpliendo los estándares que existen a nivel internacional en estas diferentes materias. A su vez, también es importante recordar que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el año pasado, en febrero, evaluó por primera vez el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la aprobación de nuestra vinculación con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. En dicha evaluación, el Estado mexicano fue cuestionado con relación a las medidas, acciones y mecanismos destinados a prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada y, a su vez, también la ausencia de protección a familiares de las víctimas. En esta recomendación también hace un señalamiento de la importancia de que algunas instituciones que se dedican a la investigación, en este caso de las materias que tienen que ver con los datos forenses, también gocen de plena autonomía. Hoy tenemos, a partir de las estadísticas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que Tamaulipas es la entidad federativa donde más personas han desaparecido. Sin embargo, aun cuando el segundo lugar es Jalisco, le sigue el Estado de México, lo que vemos es que también en estas entidades o en otras hay una constante, es decir, entre las fallas que observamos en la persecución de la verdad y de la justicia, también es necesario señalar que las distintas autoridades federales, como las de estos estados o las de los otros estados, siempre tienen cuestionamientos respecto a la decisión y definición, la experiencia, lo que da resultado de su investigación, particularmente en materia forense. De tal manera que es necesario insistir que este organismo tenga autonomía. Hoy, además, y con esto quiero concluir, estamos atendiendo de manera puntual, aun cuando estamos dando la discusión para crear la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, también es necesario retomar las propuestas, las solicitudes que diversas organizaciones de la sociedad civil que están asesorando a las familias y también las propias redes y organizaciones que han construido las propias familias de personas desaparecidas, hoy nos están pidiendo que es necesario contar con un Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense en nuestro país que permita, reitero, insisto, dar certeza a las familias de las víctimas, particularmente de desaparición forzada. Una de esas características de este instituto es contar con personal especializado en las distintas áreas de antropología forense, arqueología forense, biogenética, en investigación de contextos y psicológicos sociales con enfoque especializado en materia de derechos humanos. La propuesta integral, le pido, señora presidenta de la mesa directiva, quede inscrita de manera textual en el diario de debates y simplemente concluyo diciendo que esta iniciativa está inscrita a reformar el artículo 102, apartado C, sería la construcción de un nuevo inciso y que determina la constitución del Instituto Autónomo que se denominaría Instituto Nacional de Ciencias Forenses y estará encargado de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de controlar su financiamiento. Sería cuanto. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto, señora senadora, haremos la inscripción que usted solicita y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Y Derechos Humanos, por favor. Y Derechos Humanos. Muy bien.
En otro apartado de nuestra agenda, les informo que está inscrita para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, que contiene un proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Previo al inicio de la discusión de dictámenes, les informo que se retiró de su segunda lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera para la próxima sesión. Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de denominación del INAPESCA. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, Presidenta. Gracias, secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede el uso de la palabra al senador Francisco Salvador López Brito para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con el permiso de la Presidencia, muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Agradezco a mi Comisión de Pesca y Acuacultura el que me concedan la oportunidad de presentar este dictamen que originalmente su servidor presentó como una iniciativa de ley. Este dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativos Segunda está aprobando totalmente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 21 del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables relacionado con el cambio de denominación del actual Instituto Nacional de Pesca. Para ello quiero hacer algunas consideraciones para argumentar la importancia de hacer esta modificación. México es un país con extensos litorales, más de 11,000 kilómetros de litorales, donde hay ya en estos momentos una gran importante producción, captura de peces, pero hay en la última década una actividad productiva se ha sumado a lo que es la pesca de captura y es precisamente la acuacultura. México está llamado a ser toda una potencia en acuacultura porque tenemos una tradición pesquera, porque ya en estos momentos hay grandes inversiones en muchos estados del país en el tema de la acuacultura y porque tenemos las condiciones favorables para ello. De tal manera que nuestras dos entidades de gobierno que están atendiendo el tema de la pesca, como es la Comisión Nacional de Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, y que ya están trabajando intensamente en el tema de la acuacultura, es importante y de hecho ya se hizo con la Comisión Nacional de Pesca el agregarles la otra actividad que tienen, que es la acuacultura. Y por lo tanto es que en esta ocasión este proyecto de decreto donde se modifica la Ley General de Pesca y Acuacultura se adiciona en el artículo ya referido que el Instituto Nacional de Pesca se le agregue Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la acuacultura es considerada como una de las actividades económicas de mayor desarrollo, ya que representa casi el 50% de los productos pesqueros destinados a la alimentación. La denominación de acuacultura
ya se encuentra reconocida en la mayoría de las leyes y reglamentos que se relacionan con el sector pesquero del país. Ello, entre otras cosas, derivado del crecimiento y la importancia que reviste esta actividad. Sin embargo, falta por ampliar la denominación del Instituto Nacional de Pesca como Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Por todo lo anterior, nuestra obligación y compromiso como legisladores es promover que la acuacultura y su denominación cuenten con el reconocimiento expreso y el apoyo necesario en todos los rubros dentro de nuestro sector pesquero y acuacultor del país. Por lo anterior, les pido de su apoyo para que salga adelante este dictamen. Muchas gracias por su atención. Está a discusión el dictamen presentado por el presidente de la comisión. En virtud de que no hay oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. ¿Todo bien? ¿Bien está? ¿No? ¿Cuántas te van a chambear? ¿No? Eso, órale. Vamos a dejar primero que se cierra todo. Órale, cuídate. Sí, van a... ¿Cuánto tiempo? Si no da tiempo, yo le puedo.
Vámonos. Consulto a la Asamblea si falta algún senador o senadora para emitir su voto. Senador Luis Humberto, a favor. ¿Alguien más? Senador Cota, a favor. Senador Sánchez, senador Zamora, a favor. Consulto de nuevo. ¿Falta algún senador o senadora para emitir su voto? Presidenta, conforme al tablero electrónico, se recibieron 79 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 21ª del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 50º aniversario de la aplicación del Plan DN3-E. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, presidente. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. Se concede el uso de la palabra al senador Gerardo Sánchez del Partido Revolucionario Institucional. Pero no lo veo. En virtud de que no se encuentra el senador Sánchez, su posicionamiento será incluido en el diario de los debates. En virtud de no haber oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
¿Crees que esta sería más